Hola a todos, en el vídeo de hoy un calvo os va a explicar cuál es la verdadera dieta paleolítica. El paleolítico es uno de los periodos más extensos de la historia de la humanidad, comprendido entre hace 2,5 millones de años y el 10.000 antes de Cristo. Para entender la dieta que llevaban los humanos en el paleolítico, tenemos que entender también su estilo de vida. Estos humanos eran cazadores-recolectores, es decir, que consumían lo que tenían en su entorno. También tenemos que saber que muchos de los alimentos que se consumían antes han cambiado y no son los mismos que los consumidos actualmente. Así que para que sea más fácil ver estas diferencias, he elaborado esta tabla donde compararemos el paleolítico con la actualidad. Empezamos con la carne. En el paleolítico se podían consumir animales que podríamos considerar hoy en día como exóticos o incluso extintos. Entre estos animales podemos encontrar el mamut, el rinoceronte o un cocodrilo, por ejemplo. También se alimentaban de otros animales como los tigres dientes de sable o las avestruces, ya que los humanos de esos momentos se dedicaban a cazar, aunque también eran carroñeros, y por lo tanto se podían enfrentar animales que suponían un peligro para su supervivencia, con tal de que ellos pudiesen alimentarse de estos. Sin embargo, en la actualidad podemos ver que lo más consumido podría ser el pollo, la vaca o el cerdo, animales que distan bastante de lo que se consumía en esa época, sobre todo porque algunos animales como el rinoceronte actualmente están en peligro de extinción, algunas especies de este animal. Y en el paleolítico, como hemos comentado, se consumían animales salvajes, sin embargo actualmente se consumen animales de granja. ¿Qué pasa? Que entre la composición nutricional de estos animales seguramente haya muchas diferencias. Los animales salvajes están acostumbrados a tener una actividad física mucho más alta y sin embargo los animales de granja tendrán una actividad física más baja y su alimentación también está basada principalmente en piensos, algunos de los animales de granja, y por lo tanto como consecuencia esto dará que los animales de granja acumulen más grasa que los animales salvajes. Y una peculiaridad del consumo de animales en el paleolítico era que aprovechaban cada parte del animal, ya que lo que buscaban era la supervivencia a cualquier coste, por lo tanto podían consumir el cerebro, los ojos, el corazón, el hígado o incluso la sangre, ya que la sangre, por ejemplo, podía ser una fuente de hidratación y de consumo de nutrientes. Sin embargo, actualmente es muy poco probable que se consuman estos órganos internos de los animales y si se consumen son con otros métodos de cocinado y a lo mejor los más comunes podrían ser el hígado o el corazón. En cuanto al pescado, sí que es verdad que muchas de las especies que se consumían en el paleolítico actualmente también se consumen, como pueden ser la trucha, la caballa, el salmón, el atún, el cangrejo o los mejillones, pero lo que cambia es a lo mejor el estado del pescado que se consumía, es decir, que en el paleolítico se consumía en estado salvaje y actualmente principalmente se consume este pescado en piscifactoría, es decir, que están criados de una determinada forma. Y como hemos visto con la carne, el porcentaje graso de los pescados de piscifactoría también va a cambiar en comparación con el pescado salvaje. Incluso se ha observado que el tipo de ácidos grasos que tienen los pescados de piscifactoría es diferente a los pescados salvajes. Los de piscifactoría van a tener más omega 6 que los pescados salvajes, que tendrán más omega 3. Y algo que también cambia tanto en la carne como en los pescados es que los salvajes probablemente también tengan más porcentaje de proteínas que los criados en granjas y en piscifactorías. Y ahora vamos con las frutas. Las frutas, en comparación con el paleolítico, han evolucionado a lo largo de los años y han cambiado en cuanto a su composición, incluso en cuanto a su forma. Tenemos que las frutas del paleolítico tenían un mayor porcentaje de fibra, un menor dulzor y un menor tamaño. Sin embargo, las frutas actuales tienen un menor porcentaje de fibra, un mayor dulzor y un mayor tamaño. El mayor dulzor y el menor porcentaje de fibra nos puede indicar que las frutas actuales tendrán mayor porcentaje de carbohidratos que las frutas del paleolítico. En cuanto al tipo de frutas consumidas, sí que es verdad que muchos de los tipos de frutas consumidas en el paleolítico
son consumidas hoy en día, como pueden ser las frambuesas, arándanos, mangos, manzanas, bananas o higos. En cuanto a los tubérculos pasa lo mismo, que a lo largo de estos años han evolucionado y por lo tanto su forma también ha cambiado. En el Paleolítico su tamaño era menor y su forma era irregular, sin embargo actualmente su tamaño es mayor y su forma es más regular. Y en cuanto a los tipos de tubérculos, tenemos que se consumían la zanahoria, la chufa, el nabo silvestre o la batata, pero en este caso sería una batata ancestral del Paleolítico. También tenemos las verduras. Como en esa época no existía el cultivo de alimentos, pues tenemos que lo principal que se consumía en forma de verduras eran las hojas silvestres y las verduras silvestres. Como ejemplos tenemos que de verduras silvestres se podían consumir espárragos silvestres o alcaparras, y como hojas silvestres se podían consumir dientes de león o acelgas silvestres. Añadir también que se consumían frutos secos como nueces, almendras, castañas, pistachos o dátiles. Vale, y con estos alimentos hemos visto los alimentos que más carbohidratos podrían tener en el Paleolítico, que podrían ser los tubérculos, la fruta, las verduras o los frutos secos. Pero ¿qué pasa con los carbohidratos en esta época? Que como no existía el cultivo, por lo tanto no se consumían los cereales, pues existía muy poca variedad de carbohidratos en esa época. Por lo tanto, no existían unas adaptaciones como las que hay hoy en día al consumo de carbohidratos. Hoy en día hemos desarrollado enzimas como la amilasa salival o la lactasa que ayudan a que se digieran mejor los carbohidratos que consumimos, cosa que no había en los humanos del Paleolítico. Por lo tanto, esto hace que actualmente podamos consumir mucha variedad de carbohidratos y que nos siente mejor, además de que ahora mismo cultivamos, por lo tanto, por eso mismo hemos podido extender la variedad. Y nuestro consumo de carbohidratos también podrá ser más alto que el consumo de carbohidratos de un humano en el Paleolítico. Vamos con el consumo de huevos. No hablamos de testículos, hablamos de huevos. Y aquí tenemos una situación parecida a la de la carne y la del pescado. Los huevos que se consumían en esa época era de la recolección y de lo que podían encontrar en el entorno. Sin embargo, los huevos que consumimos actualmente vienen de la producción masiva de huevos que luego nosotros consumimos de los supermercados. Y en cuanto a los tipos de huevos que se consumían en esa época, sí que es verdad que podría haber más variedad, ya que aparte de consumirse huevos de aves, podrían consumirse huevos de reptiles, de pescados o incluso de anfibios. Y ahora llegamos a un tipo de animales que no suelen ser muy consumidos hoy en día, que son los insectos. Este es un grupo que además no está muy incluido en las dietas paleolíticas actuales que se pretenden seguir, ya sea por cultura o por aversión a este tipo de animales. Y tenemos que en el Paleolítico se podían consumir todo tipo de insectos como pueden ser hormigas, termitas, escarabajos, abejas, avispas o orugas. Por lo tanto, cuando veas a alguien que siga la dieta paleolítica, si ves una cucaracha por el suelo, dile, pues cómetela. Si eres tan paleolítico, cómetela, cojones. O si estás en verano y te ataca una avispa y ves a un tío que sigue la dieta paleolítica, pues dile, Manolo, cojones, cómeme la puta avispa que me está tocando aquí todo. No puedo hacer nada, no puedo disfrutar del verano. Así que eso es lo que tiene que hacer un paleolítico de verdad, si quiere ser paleolítico, ¿vale? Y ahora llegamos a una de las principales diferencias de cómo se consumían los alimentos en el Paleolítico y actualmente, que es la fermentación o putrefacción parcial de los alimentos. Se tiene que destacar que esta fermentación o putrefacción no era intencionada, sino que venía derivada del hecho de almacenar los alimentos con el objetivo de que estos durasen más y lo pudiesen consumir durante más tiempo, ya que el objetivo principal de estos humanos siempre era sobrevivir a cualquier precio. Por lo tanto, se utilizaban métodos como el secado al sol o al aire libre con el objetivo de que el alimento perdiese humedad
y por lo tanto pudiese durar más, o el almacenamiento en cuevas o enterramiento en lugares fríos, ya que en estas condiciones se permitía una mejor conservación del alimento. Y bueno, como he dicho anteriormente, con estos métodos se producía una putrefacción parcial y una fermentación descontrolada de los alimentos, y en conjunto también se producía una aparición de nuevos olores o sabores que hoy en día podríamos considerar como desagradables. Por lo tanto, estos métodos es muy probable que no los utilicemos hoy en día. Así que Manolo, si estás pensando en hacer la dieta paleolítica o si ya la estás haciendo, que sepas que es más paleolítico consumir el cadáver de tu perro en descomposición que se ha muerto hace 3 meses que comerte las pechugas de pollo del Mercadona. Y por último, el ser humano del paleolítico era nómada y cazador-recolector. ¿Qué pasa con esto? Que su actividad física era muy elevada y estaban en constante movimiento, ya sea para encontrar un nuevo hogar, para cazar una presa o para encontrar alimento. ¿Y qué pasa con el ser humano de la actualidad? Que es muchísimo más sedentario que el humano del paleolítico. Por mucho que queramos llegar a los niveles de actividad física de los humanos anteriores, nunca vamos a llegar porque tenemos otras cosas que hacer que estar todo el día moviéndonos de un sitio para otro. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que la actividad física que realizamos hoy en día es periodizada y programada, no es constante, lo cual también es una gran diferencia. Como conclusión, debes saber que si quieres seguir un estilo de vida paleolítico o quieres seguir una dieta paleolítica, estás realizando una adaptación a la actualidad, ya que nuestro entorno no es el mismo y nuestras adaptaciones fisiológicas no son las mismas a las de un humano en el paleolítico. Así que si os han gustado las reflexiones o el contenido que os transmite este calvo, le podéis dar like, os podéis suscribir o lo podéis compartir para apoyar este contenido y nos vemos en próximos vídeos.